Vivimos rodeados de pantallas, ruido y opiniones. Todos reaccionan. Pocos piensan, menos aún se dominan. Pero hubo un hombre que escribió su diario mientras el imperio ardía en guerras y plagas. No para motivarte, sino para enseñarte a no quebrarte. Si hoy sientes que tus emociones te gobiernan, quédate, porque en este video no vamos a hablar de teoría bonita, vamos a desarmar, una por una, 10 lecciones de Marco Aurelio, para que nada ni nadie vuelva a controlar tu mundo interior. Lección 1. La guerra invisible que nadie te enseñó a pelear. Imagina la escena. La noche ha caído sobre el campamento romano. El aire es frío y húmedo. Las antorchas parpadean como si también estuvieran cansadas después de un día de guerra. Se escuchan cascos de caballos a lo lejos, el murmullo grave de los soldados y algún gemido aislado que atraviesa la oscuridad como un recordatorio de que la batalla aún respira, incluso en la quietud nocturna. Entre decenas de tiendas alineadas con disciplina militar, hay una sola que permanece encendida. No es la más grande ni la más lujosa, pero guarda algo más importante que armas o provisiones. Guarda a un hombre enfrentándose a su propio mundo interior. Dentro, la luz tenue de una lámpara de aceite dibuja sombras sobre el rostro cansado de Marco Aurelio. El emperador no está rodeado de consejeros ni guardaespaldas. Está solo, sentado frente a una tablilla de cera. Afuera, miles de soldados esperan instrucciones. Adentro, él espera algo más difícil de conseguir: claridad. Sabe que mañana tomará decisiones que afectarán vidas enteras, pero antes de dirigir a un ejército, debe dirigir su mente. Antes de conquistar territorios, debe conquistar sus emociones. Y antes de ser emperador, debe ser dueño de sí mismo. Mientras observa la llama danzar, siente el peso del cansancio sobre los hombros. Ha escuchado malas noticias durante el día, escaramuzas fallidas, recursos escasos, oficiales en desacuerdo. Podría hundirse en la frustración, podría culpar a otros, podría dejar que la ira nuble su juicio, pero no lo hace. Levanta el estilo de escritura y escribe una frase que ha atravesado siglos. Tu vida es lo que tus pensamientos hacen de ella. En ese instante, no está escribiendo para la historia, no está escribiendo para ser admirado, se está escribiendo a sí mismo como quien afila una espada antes del combate. Ese gesto sencillo, casi silencioso, encierra la primera gran lección estoica. La guerra real no es la que sucede afuera, sino la que ocurre dentro de tu mente. Las batallas externas pueden ser terribles, pero no pueden comparar su impacto con la batalla interna que libras a diario sin darte cuenta. Allí, donde nadie ve tus pensamientos, donde nadie escucha tus dudas, donde nadie puede pelear por ti, se juega tu destino. Piensa en tu vida cotidiana. Estás en el trabajo y un comentario de tu jefe te aprieta el pecho. Estás en casa y un mensaje inesperado te enciende la ansiedad. Estás en la calle y una mirada o un gesto activa un torbellino emocional que parece imposible de detener. Lo que te afecta no es lo que pasa afuera, sino lo que despierta adentro. Cada pensamiento negativo es un soldado que se levanta contra ti. Cada emoción desbordada es una flecha disparada sin aviso. Y cada reacción impulsiva es una rendición sin pelea. Marco Aurelio entendió que, si no dominaba su mente, el caos del exterior lo devoraría. Sabía que el verdadero enemigo no eran los pueblos bárbaros, ni los conflictos políticos, sino su propia interpretación de lo que vivía. Ese es el enemigo que tú también enfrentas. Tu interpretación, tus juicios, tus narraciones internas, tus hábitos mentales. Nadie te enseñó a enfrentarlos. Nadie te preparó para esa guerra invisible.
pero sigues librándola todos los días. Esta lección no es filosófica, es práctica. Significa que, aunque no puedas elegir lo que sucede, sí puedes entrenar la forma en la que respondes. Significa que no tienes que obedecer cada pensamiento que cruza tu mente como si fuera una orden. Significa que puedes pausar, observar, respirar y decidir con conciencia, incluso cuando las emociones griten. Significa que puedes reclamar el control del único territorio que te pertenece por completo, tu interior. Por eso, cada vez que una emoción te sacuda, imagina al emperador en su tienda, escribiendo en silencio mientras el mundo arde a su alrededor. Recuerda que tú también puedes hacerlo. Puedes detenerte antes de responder. Puedes cuestionar tus pensamientos antes de creerlos. Puedes elegir tu reacción antes de que tu impulso elija por ti. Puedes, igual que él, convertir tu mente en tu fortaleza y no en tu prisión. La guerra invisible es la más difícil, pero también la única que, si la ganas, transforma todo lo demás. Lección 2. No es lo que sucede. Es la historia que tu mente inventa. Imagina que sostienes en tus manos una simple hoja de papel. En ella solo hay una frase corta, escrita con tinta negra. Tenemos que hablar. No hay más información. No hay contexto. No hay tono de voz. Sin embargo, tu corazón comienza a latir más rápido, tu mente se acelera y tu estómago se encoge. En apenas unos segundos, esa frase neutra se ha convertido en una amenaza. ¿Qué pasó exactamente? No fue la frase. Fue la historia que tu mente fabricó detrás de ella. Marco Aurelio comprendió esta verdad con una claridad que pocos en su época poseían. Mientras gobernaba un imperio agrietado por guerras, epidemias y traiciones, observaba con atención no solo lo que sucedía, sino lo que él mismo pensaba sobre lo que sucedía. Esa diferencia, que para muchos es invisible, para él era el núcleo mismo de la libertad interior. En sus meditaciones escribió: «Si algo externo te causa dolor, no es la cosa en sí la que te daña, sino tu juicio, y ese juicio puedes revocarlo de inmediato». Con estas palabras no estaba negando el sufrimiento real, sino señalando su verdadero origen. Imagina ahora al emperador recibiendo la noticia de que un general ha fallado en su misión. La derrota podría interpretarse como una señal de incompetencia, como un ataque directo a su liderazgo o como un presagio de futuras calamidades. Pero Marco Aurelio respira y analiza. No permite que la primera emoción gobierne su juicio. Observa el hecho tal como es, una derrota, no más, no menos, y desde esa claridad toma decisiones, no se derrumba. No se enciende en ira, no imagina futuros trágicos que aún no existen. Esta capacidad de distinguir entre hechos e interpretación es lo que mantiene su mente afilada en medio del caos. Tú también eres víctima, sin darte cuenta, de interpretaciones automáticas. En tu vida diaria, recibes estímulos neutros que tu mente transforma en historias dramáticas. Un mensaje sin responder se convierte en rechazo, una crítica se convierte en humillación, un error se convierte en fracaso definitivo, una mirada se convierte en juicio. Cada situación, por simple que sea, se ve contaminada por las narraciones que llevas arrastrando desde hace años. Miedos, creencias heredadas, inseguridades no resueltas, experiencias dolorosas. Nada de eso está pasando en el presente, pero tu mente las proyecta una y otra vez sobre el mundo como un filtro oscuro que lo distorsiona todo. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has sufrido más por lo que imaginaste que por lo que realmente ocurrió? ¿Cuántas noches has perdido soñando con problemas que nunca se materializaron?
¿Cuántas discusiones has tenido en tu cabeza antes incluso de pronunciar una palabra en la vida real? Este sufrimiento anticipado, inventado, amplificado por la mente, es exactamente lo que Marco Aurelio te invita a desmantelar. La clave está en aprender a ver el hecho puro, sin decorarlo con interpretaciones que lo deforman. Esto requiere práctica, disciplina y sobre todo valentía, porque implica cuestionar el relato que tu mente repite desde hace años. Implica mirarte con honestidad y reconocer que no ves el mundo tal como es, sino tal como eres. Tus heridas hablan por ti, tus miedos colorean el presente, tus expectativas distorsionan lo que ocurre, y tus inseguridades narran historias donde siempre pierdes, aunque en realidad no haya nada en juego. Para empezar este entrenamiento, detente cada vez que algo te altere y pregúntate, ¿qué ocurrió realmente? No lo que imaginas, no lo que temes, no lo que asumes. Describe los hechos como si fueras un observador externo. Después pregúntate, ¿qué historia estoy construyendo encima? Esa simple separación entre realidad y narración abre un espacio de claridad que puede transformarlo todo. Lo que antes parecía una amenaza se convierte en una información. Lo que antes era un ataque se convierte en una opinión. Lo que antes parecía el fin del mundo se convierte en un evento más de la vida. No se trata de fingir que no sientes. Se trata de no permitir que tu mente convierta una chispa en un incendio. Se trata de reconocer que la mayoría de tus tormentas internas nacen de interpretaciones exageradas, no de hechos contundentes. Cuando logras eso, recuperas el control. Cuando logras eso, eliges responder en vez de reaccionar. Cuando logras eso, comienzas a caminar el camino del estoico auténtico, ese que observa y entiende antes de juzgar y actuar. La historia que tu mente inventa puede ser tu prisión o tu liberación. Y esa elección, aunque no lo parezca, está en tus manos. Lección 3. Tu diálogo interno es el arquitecto de tu destino. Piensa un momento en la voz que escuchas más que cualquier otra en toda tu vida. No es la de tus padres, ni la de tus amigos, ni la de tus maestros. Es tu propia voz. Esa narración silenciosa que te acompaña desde que te levantas hasta que cierras los ojos por la noche. Esa voz que comenta, juzga, critica, anima o destruye. Esa voz que nadie más escucha, pero que determina, más que ningún otro factor, la forma en que te sientes y la forma en que vives. Pocos se detienen a examinarla, pero Marco Aurelio la estudiaba todos los días como si fuera el instrumento más delicado y peligroso de su existencia. Imagina al emperador sentado en su tienda, después de una jornada agotadora de discusiones políticas, tensiones militares y decisiones que podrían costar vidas. A su alrededor, el silencio de la noche parece pesado, casi espeso. Podría acostarse y dormir, dejar que el cansancio lo venza, pero hace algo distinto. Se inclina hacia la tablilla de cera, toma el estilo y escribe. No lo hace para la historia, no lo hace para ser admirado. Lo hace para hablarse a sí mismo con claridad y disciplina. Es su forma de filtrar, ajustar y corregir su diálogo interior, antes de que éste se convierta en un enemigo más difícil que el ejército bárbaro. Mientras escribe, se pregunta, ¿por qué reaccioné así hoy? ¿Qué pensamiento permitió que la ira entrara? ¿Qué miedo me hizo actuar de forma impulsiva? ¿Qué creencia estoy alimentando sin darme cuenta? Esta introspección no es un castigo, es un acto de fuerza. El emperador sabe que si permite que sus pensamientos se vuelvan desordenados, su carácter también se desordenará. Sabe que la mente, sin vigilancia,
se convierte en un tirano que ordena emociones descontroladas y comportamientos que luego traen culpa, vergüenza o arrepentimiento. Por eso escribe, para domesticar esa voz que, si la dejas correr libre, termina saboteando tu vida. Tú también cargas con un diálogo interno constante. Aunque no escribas en una tablilla y no gobiernes un imperio, gobiernas algo igual de importante, tu identidad. Escucha tus pensamientos un día cualquiera. Te equivocas en algo y tu mente murmura, siempre pasa lo mismo, nunca hago nada bien. Te comparas con alguien mejor que tú y la voz dice, es inútil, jamás llegaré ahí. Tienes un día difícil y te repite, no valgo, no sirvo, no puedo más. Esta voz no es la verdad, es una programación, una repetición automática de frases que aprendiste sin darte cuenta durante tu infancia, tu adolescencia o tus peores momentos. Lo más peligroso de esa voz es que la escuchas tanto, la repites tanto y la crees tanto, que termina moldeando tu realidad. El pensamiento precede a la emoción, y la emoción precede a la acción. Si tu diálogo interno es oscuro, tus emociones lo serán, y si tus emociones son oscuras, tus decisiones también lo serán. Así, poco a poco, vas construyendo una vida que no nace de tus posibilidades, sino de tus miedos. No es la vida que podrías vivir, es la vida que tus pensamientos te permiten. Por eso Marco Aurelio insistía tanto en la vigilancia mental, porque entendía que cada pensamiento es una semilla. Algunas producen fuerza, serenidad y claridad. Otras producen angustia, desesperanza y resentimiento. Siembras todos los días y cosechas sin excepción. No existe neutralidad. O entrenas tu mente, o tu mente te entrena a ti. No hay punto medio. Empieza por observar tu diálogo interior con la misma atención con la que el emperador observaba sus reacciones. Cada vez que te descubras hablándote con dureza, pausa y pregúntate, ¿esta frase me ayuda o me destruye? ¿Me acerca al hombre que quiero ser o me aleja de él? No se trata de fabricar frases vacías de motivación, sino de decirte la verdad con firmeza, sin crueldad. En vez de, soy un desastre, di, hoy fallé en esto, pero sé cómo mejorar. En vez de, no puedo, di, no puedo todavía. En vez de, nadie me valora, di, hoy me sentí herido, pero esta emoción no define mi valor. Es útil tomar papel y escribir lo que tu mente dice. La escritura expone al sol esas frases que llevas años repitiendo en la sombra. Y cuando las ves escritas, pierden un poco de su poder. Igual que un monstruo que, bajo la luz, se revela menos temible de lo que parecía. Entonces puedes corregirlas, reemplazarlas, entrenarlas. Lo que antes era un veneno repetido, se convierte en una oportunidad de pulir tu carácter. La voz interna puede transformarse en tu aliado más sabio o en tu enemigo más cruel. Lo que determina su rol no es la situación que vivas, sino tu disciplina diaria. Marco Aurelio entendía que la mente es un campo que debe ser cultivado cada día. Si no plantas conscientemente pensamientos claros, nobles y útiles, la maleza del miedo y del juicio hará el trabajo por ti. Lección 4. Nadie puede herir tu interior sin tu permiso. Hay verdades que duelen cuando las escuchas por primera vez. Verdades que parecen injustas, casi crueles, pero que cuando las aceptas te devuelven un poder que no sabías que tenías. Esta es una de esas verdades. Y Marco Aurelio la entendió a través de golpes, pérdidas, traiciones y decepciones que podrían haber quebrado a cualquier otro hombre. Sin embargo, él descubrió algo que transformó la forma en que enfrentaba el mundo. No importa lo que otros hagan o digan,
Lo único que realmente puede dañarte es lo que tú permites que entre en tu mente. Imagina al emperador sentado en una reunión del Senado. Frente a él, un senador lo critica con palabras cargadas de malicia. Lo acusa de tomar decisiones débiles, lo responsabiliza de errores ajenos, intenta humillarlo frente a los demás. Los presentes guardan silencio, tensos, esperando la reacción del hombre más poderoso del imperio. Marco Aurelio siente el golpe, pero no reacciona como esperarían. No levanta la voz, no se enfurece, no se hunde. Mira al senador y piensa: estas palabras dicen más de su carácter que del mío. En esa frase silenciosa se protege, se resguarda, recupera el control. Tú y yo no somos emperadores, pero enfrentamos cada día situaciones que nos ponen a prueba. Un comentario sarcástico, una crítica injusta, un gesto de desprecio, un mensaje cargado de indiferencia. Cada vez que ocurre, algo dentro de ti se enciende. Una mezcla de rabia, vergüenza y dolor empieza a crecer como si te empujaran desde dentro del pecho. Sientes que han cruzado un límite, que te han faltado al respeto, que te han herido. Sin embargo, si observas con atención, descubrirás que la herida no viene del acto, sino de la interpretación que haces del acto. Nadie puede entrar en tu interior si tú no abres la puerta. Las palabras ajenas no llevan veneno por sí mismas. Es tu mente la que decide si las convierte en una puñalada o en un simple sonido que se disipa en el aire. Esto no significa que seas frío, insensible o indiferente. Significa que no estás obligado a ceder tu estado interno a las emociones, frustraciones o debilidades de los demás. Significa que puedes mantenerte firme incluso cuando otros pierden el control. Significa que tu paz no depende de la conducta ajena, sino de la fortaleza de tu juicio. Piensa en la última vez que alguien te gritó o te habló con desprecio. Recuerda ese momento con detalle. La tensión en tu cuerpo, la necesidad de defenderte, la urgencia de responder con algo igual o peor. Ahora, imagina el mismo escenario, pero con una diferencia crucial. En lugar de reaccionar desde la herida, respondes desde tu centro. No te apresuras a contraatacar, no te rebajas al mismo nivel. No permites que las palabras ajenas definan tu valor ni tu reacción. En ese instante, tú no eres un reflejo de la otra persona. Eres un ser autocontrolado que decide. Marco Aurelio practicaba esta habilidad como quien entrena un músculo. Sabía que no podía controlar la conducta de los demás, pero sí podía controlar la suya. Sabía que, en una discusión, el que pierde primero la calma es el que pierde el mando. Por eso, incluso cuando sentía que la emoción subía como un fuego repentino, hacía un esfuerzo consciente por separar dos capas. Lo que alguien hacía y lo que su mente interpretaba sobre ese acto. Esa separación es la que lo mantenía libre. Tú también puedes entrenarlo. Cada vez que sientas que alguien te hizo daño, formula esta frase por escrito. Hoy permití que las palabras o acciones de esta persona afectaran mi paz interior. Al verlo en el papel, comprenderás que la llave del sufrimiento estuvo siempre en tus manos. Y si tú permitiste la entrada, tú puedes cerrarla. Esto no es negación, no es resignación, es dominio. Es tomar la responsabilidad de lo único que realmente posees, tu interior. La próxima vez que alguien te trate mal, respira antes de reaccionar. Da un paso mental atrás y observa. Pregúntate, ¿está esto cambiando quién soy realmente? ¿Merece esta persona mi equilibrio? ¿Estoy reaccionando desde mi herida o desde mi fuerza? La respuesta correcta no siempre llegará rápido, pero cada vez que practiques esta pausa, fortalecerás el músculo de la libertad emocional. Nadie puede herirte por dentro sin tu permiso. Puedes sentir el impacto,
pero no tienes por qué convertirlo en sufrimiento. Puedes escuchar la crítica, pero no tienes por qué aceptarla como verdad. Puedes ver el desprecio, pero no tienes por qué hacerlo parte de tu identidad. Tu interior es un territorio sagrado, y solo tú decides quién entra y quién no. Lección 5. El espacio entre lo que pasa y lo que haces define quién eres. Hay un instante diminuto, casi imperceptible, que separa lo que ocurre afuera de lo que sucede adentro de ti. Un instante tan breve que, si no lo entrenas, pasa sin que lo notes. Pero si lo aprendes a reconocer, se convierte en tu escudo más poderoso. Ese instante es la distancia entre el estímulo y tu respuesta, entre lo que te hacen y lo que tú decides hacer, entre tu impulso y tu carácter. Es un espacio sagrado, aunque nadie te lo haya enseñado. Marco Aurelio lo convirtió en el núcleo de su fortaleza emocional. Imagina al emperador en medio de una reunión tensa. A su alrededor, generales y senadores discuten decisiones cruciales para el imperio. La temperatura en la sala sube, las voces se elevan, las miradas se encienden con ira y ansiedad. Un general golpea la mesa y lo acusa veladamente de indecisión. El ambiente entero queda suspendido en un silencio cargado, esperando la reacción del emperador. La mayoría esperaría que estalle, que se defienda, que imponga autoridad. Pero Marco Aurelio no lo hace. Respira. Se toma un segundo, solo uno. Y en ese segundo encuentra la claridad que otros pierden cuando la emoción los domina. No es casualidad, no es suerte, es entrenamiento, es disciplina. Es una práctica diaria que tú también puedes adoptar. El emperador sabía que la primera reacción casi nunca es la más sabia. Sabía que el impulso es un animal salvaje que, si lo sueltas sin control, destruye más de lo que protege. Sabía que incluso un líder fuerte necesita ser dueño de ese pequeño espacio interior donde se decide su verdadera fuerza. En ese instante, Marco Aurelio deja de ser reactivo y se convierte en deliberado. No actúa por emoción, actúa por elección. En tu vida cotidiana, ese espacio se pone a prueba una y otra vez. Estás en una discusión y te dicen algo que te enciende. Estás manejando y alguien te insulta desde otro coche. Recibes un mensaje frío y tu corazón se acelera. En esos momentos, crees que tu reacción es inevitable, que la emoción te arrastra sin que puedas detenerla. Pero no es verdad. Lo que ocurre es que jamás te enseñaron a reconocer ese pequeño espacio antes de reaccionar. Lo confundes con la emoción misma, cuando en realidad es el lugar donde se forja tu carácter. Observa un ejemplo sencillo. Suena tu teléfono. Ves el nombre de alguien con quien has tenido conflictos. Una tensión inmediata te invade. En ese momento, tu respiración cambia. Tu mente se llena de suposiciones y tus emociones te empujan a responder de una manera defensiva o agresiva. Pero si te detienes, aunque sea unos segundos, algo cambia. Ese espacio te pregunta, ¿cómo quiero responder realmente? Y en esa pregunta aparece una nueva opción, responder desde la calma, la claridad y la fuerza, en lugar del miedo o la ira. Marco Aurelio lo hacía constantemente. Antes de iniciar su jornada, se repetía mentalmente que encontraría personas ingratas, arrogantes, injustas y difíciles. No para volverse cínico, sino para no sorprenderse ni reaccionar impulsivamente ante ellas. Para tener tiempo, para tener margen, para tener ese espacio donde su mente pudiera elegir la virtud en lugar del instinto. Esa preparación mental previa es una forma poderosa de ampliar la distancia entre el estímulo y la respuesta, de darte unos segundos adicionales de libertad interior. Tú puedes practicarlo del mismo modo. Cuando sientas que una emoción te empuja,
No respondas al momento. Respira profundamente. Baja los hombros. Observa lo que estás sintiendo sin dejar que se convierta de inmediato en acción. Pregúntate, ¿esta respuesta representa al hombre o mujer que quiero ser? No se trata de reprimir la emoción, sino de domesticarla. No se trata de negarla, sino de dirigirla. La emoción puede ser intensa, pero tu decisión debe ser consciente. Este espacio entre lo que ocurre y lo que haces es un territorio sagrado. Es donde eliges si serás una llama que se enciende con cualquier viento o un roble que se mantiene firme aún en la tormenta. Es donde decides si vas a seguir repitiendo viejos patrones que te han causado dolor o si vas a construir una nueva forma de existir. Es donde se revela tu verdadero carácter. No cuando las cosas van bien, sino cuando las emociones quieren gobernarte. Si aprendes a vivir en ese espacio, aunque sea unos segundos cada vez, recuperarás una libertad que la mayoría de las personas ni siquiera saben que existe. Dejarás de reaccionar, empezarás a responder. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, puede transformar por completo tu vida. Lección 6. Hacer lo correcto, aunque tu corazón diga que no. Hay una idea que se repite en nuestra cultura moderna como un mantra incuestionable. Haz lo que sientas. Parece liberadora, parece auténtica, parece espiritual. Pero si observas la vida real con un poco de honestidad, te darás cuenta de algo muy distinto. Hacer solo lo que sientes te convierte en esclavo de tus emociones. Te vuelve inconstante, frágil, voluble y fácilmente manipulable por tu propio estado de ánimo. Marco Aurelio lo sabía. Y no porque fuera frío o insensible, sino porque comprendía que la vida exige carácter, no capricho. Exige deber, no comodidad. Exige virtud, no impulsos. Imagina al emperador despertando antes del amanecer. Está enfermo, agotado por una noche de insomnio y preocupado por informes que indican que una nueva rebelión comienza a formarse en la frontera. Sus huesos duelen, su cuerpo pide descanso, su mente necesita silencio. Cualquier persona normal habría cerrado los ojos y habría decidido quedarse en la cama un par de horas más. Pero Marco Aurelio se levanta. Se sienta en silencio unos minutos, respira y luego se pone de pie con un esfuerzo visible, no porque tenga ganas, no porque la motivación lo haya despertado. Lo hace porque es su deber, porque sabe que si él no mantiene el orden, todo el imperio puede sufrir las consecuencias. Y sabe también que cada día que vence a la pereza, vence a su peor enemigo, él mismo. Esta actitud es completamente distinta a la mentalidad actual, donde esperamos sentir inspiración para actuar, energía para comenzar, claridad para avanzar. Esperamos a que el cuerpo quiera, a que la mente esté dispuesta, a que la emoción acompañe, pero la realidad es otra. La mayoría de las acciones que construyen una vida fuerte no vienen acompañadas de emoción positiva. Requieren disciplina, exigen constancia, demandan superar el impulso inicial de evadir lo difícil. De hecho, si esperas sentir ganas para hacer lo que importa, pasarás la vida atrapado en la mediocridad emocional. Pregúntate, ¿cuántas veces dejaste de entrenar porque no te apetecía? ¿Cuántas veces abandonaste un proyecto porque no estabas inspirado? ¿Cuántas veces pospusiste una conversación necesaria porque no estabas en el humor adecuado? Cada una de esas veces no fue la vida la que te venció. Fue tu emoción, fue tu pereza, fue tu miedo, fue tu deseo de comodidad disfrazado de autenticidad, porque tu emoción siempre buscará protegerte del esfuerzo, incluso cuando ese esfuerzo sea exactamente lo que necesitas. Marco Aurelio, en sus meditaciones,
Se recordaba a sí mismo que un hombre está hecho para la acción virtuosa, no para el placer inmediato, para actuar bien, no para sentir bonito, para cumplir con lo que es correcto, no con lo que es fácil. El deber, para él, no era una carga, era una brújula, una dirección clara, capaz de atravesar la niebla emocional que a veces envuelve la mente. Sabía que vivir con virtud significaba hacer lo que debía hacerse, incluso cuando no lo deseaba. Y esa coherencia diaria lo fortalecía por dentro más que cualquier victoria militar. Tú puedes aplicar esta lección desde hoy. Cada mañana, antes de permitir que tus emociones dicten tu ritmo, pregúntate, ¿qué es lo correcto hacer hoy, aunque no quiera hacerlo? Tal vez sea hacer ejercicio, trabajar con enfoque, estudiar una hora, pedir perdón, ordenar tu espacio, o simplemente cumplir con una rutina que te has prometido. La emoción te dirá que lo dejes para después. La razón te dirá que lo hagas ahora. La emoción te dirá que es incómodo. La razón te dirá que es necesario. Tu carácter se forja cuando eliges la voz correcta. Imagina que, en medio del día, sientes una enorme resistencia hacia una tarea que sabes que debes realizar. Ese es el momento exacto en que debes actuar, no dentro de 10 minutos, no cuando te sientas más animado, no cuando fluya. Es en ese roce entre las ganas y el deber donde se entrena la fuerza emocional. Cada vez que haces lo correcto, a pesar de tu resistencia interna, te vuelves más dueño de ti mismo. Cada vez que eliges el deber sobre el capricho, construyes una mente más fuerte y un corazón más estable. El estoicismo no te pide que seas perfecto, no te exige que domines tus emociones por completo, solo te pide que seas firme cuando importa, que tomes tus decisiones desde la virtud, no desde la fluctuación del ánimo, que seas capaz de actuar bien incluso cuando no te sientes bien. Porque la emoción pasa, pero las acciones quedan. El impulso cambia, pero las consecuencias permanecen. Y el deber, aunque pesado al principio, se vuelve más ligero cuando lo practicas con constancia. Esta lección te invita a convertirte en alguien a quien sus propias emociones respetan. Alguien que no se desploma ante el primer síntoma de flojera. Alguien que actúa con coherencia. Alguien que sabe que la grandeza nace del compromiso diario con lo correcto, no de la comodidad del momento. Lección 7. El entrenamiento diario, que forja una mente inquebrantable. Hay habilidades que se desarrollan solo con repetición. Nadie se vuelve fuerte entrenando una vez al mes. Nadie se vuelve sabio leyendo una frase inspiradora y olvidándola a los 5 minutos. Nadie domina sus emociones si únicamente practica cuando todo va bien. El dominio interior no surge de momentos heroicos, sino de un entrenamiento silencioso, diario, humilde y constante. Marco Aurelio lo sabía, y por eso convirtió su vida entera en un ejercicio continuo de disciplina mental. Su grandeza no nació del trono, sino de sus hábitos. Imagina al emperador despertando antes de que el sol toque los techos de Roma. La ciudad aún no ha comenzado a rugir con su caos habitual. Él se sienta en silencio, respira con calma y revisa mentalmente el día que está por venir. No lo hace para anticipar desgracias, sino para prepararse para ellas. Piensa en las personas difíciles con las que tendrá que tratar, en los problemas que no dependen de él y en las emociones que podrían intentar gobernarlo. Esta práctica, que hoy llamaríamos visualización, era su primer escudo. Al prepararse para lo inesperado dejaba de sorprenderlo. Durante el día enfrenta discusiones políticas, decisiones militares y pleitos civiles. Cada una de estas situaciones podría arrastrarlo hacia la irritación, la impaciencia o el cansancio emocional. Pero él las usa como un gimnasio interior. Cada persona complicada
es una oportunidad para practicar paciencia. Cada obstáculo es una ocasión para ejercitar el enfoque. Cada insulto es un campo de entrenamiento para la serenidad. Nada de lo que ocurre es malo por sí mismo. Todo puede ser una herramienta para fortalecerse siempre que su mente esté alineada con la disciplina. Al caer la noche, mientras muchos dormirían o buscarían distracción, Marco Aurelio practica la última fase de su entrenamiento, la escritura introspectiva. Se retira a un lugar tranquilo, enciende una lámpara de aceite y escribe sobre su día como quien limpia un arma antes de guardarla. Analiza sus errores con honestidad, celebra sus aciertos sin orgullo y observa con claridad dónde dejó que la emoción lo gobernara. No se juzga con dureza, pero tampoco se miente. Se habla como un maestro que quiere formar a un buen alumno. Este hábito nocturno es una purificación mental. Le permite cerrar el día con paz y comenzar el siguiente sin cargas innecesarias. Tú también puedes adoptar este entrenamiento, incluso si tu vida es completamente distinta a la de un emperador. El estoicismo no te pide grandeza pública, te pide grandeza interior. Y para eso hay 3 prácticas diarias que pueden transformar tu mente. La primera es escribir para entenderte. No necesitas ser un escritor ni llenar páginas enteras. Basta con que dediques unos minutos a preguntarte, ¿dónde perdí hoy el control? ¿Qué emoción me manejó? ¿Qué pude haber hecho mejor? La escritura expone tus patrones y te permite corregirlos. Lo que no se observa, se repite. Lo que se observa, se transforma. La segunda es visualizar antes de actuar. Cada mañana, reconoce que encontrarás dificultades. Dirás, hoy me toparé con gente impaciente, orgullosa o injusta. Al hacerlo, tu mente no reaccionará con sorpresa ni frustración cuando eso ocurra. Lo esperaba. Y porque lo esperaba, estará más tranquila para responder con virtud. La tercera práctica es respirar conscientemente cuando la emoción sube. La respiración es el ancla que une tu cuerpo con tu mente. Cuando inhalas profundamente, invitas a la calma. Cuando exhalas despacio, liberas tensión. Esta simple acción te permite crear ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta, ese santuario donde decides quién vas a ser. Ninguna de estas prácticas te convertirá en un sabio de un día para otro. Pero si las haces todos los días, aunque sea por unos minutos, comenzarás a notar cambios. Primero será un momento de calma donde antes había explosión. Luego será una respuesta serena donde antes había impulso. Más tarde, será una claridad mental que no sabías que podías sostener. Y cuando menos lo esperes, habrás construido un carácter que no se rompe ante cualquier emoción pasajera. La mente, igual que el cuerpo, se fortalece con uso. Cada día que entrenas, creces. Cada día que te saltas, retrocedes. No hay neutralidad. Por eso los estoicos insistían tanto en la práctica diaria, porque entendían que no se puede controlar lo que ocurre, pero sí se puede entrenar la forma de vivirlo. La constancia, más que la intensidad, es lo que crea un alma firme. Esta lección te recuerda que el dominio emocional no es un don, es una disciplina. No es un estado permanente, sino un ejercicio que se renueva día tras día. Y si te comprometes con él, aunque sea de forma humilde y silenciosa, te sorprenderá lo lejos que puedes llegar. Lección 8. Todo es transitorio, incluso tú, y eso es una liberación. Hay una quietud especial en la parte más alta de Roma cuando cae la tarde. El sol, antes de retirarse detrás de las colinas, tiñe los templos y las estatuas con un tono dorado que parece casi sagrado. En ese momento, la ciudad entera,
con su bullicio habitual, parece contener la respiración. Marco Aurelio se detenía a observar ese paisaje con frecuencia. Sabía que no había belleza sin fugacidad. Sabía que nada permanece. Y sabía que recordar esta verdad le otorgaba una claridad que ni el poder ni la fuerza podían darle. Imagina al emperador de pie en un balcón del palacio, mirando el océano de tejados que se extiende hasta donde alcanza la vista. Miles de personas viviendo, discutiendo, soñando, sufriendo. Miles de historias creciendo y desvaneciéndose. Detrás de cada puerta hay un deseo, una preocupación, un miedo, y en su mente surge una idea que escribe una y otra vez en sus meditaciones. Todo lo que ves cambiará y desaparecerá. Incluso aquello que ahora parece eterno se convertirá en polvo. Este pensamiento, que para algunos podría resultar sombrío, para él era una fuente profunda de serenidad. La mayoría de las personas se aferra a las cosas como si fueran permanentes. Se aferran al reconocimiento, a los objetos, a las relaciones, a las emociones, a la juventud, a la seguridad. Y ese apego les hace sufrir. Les hace creer que todo lo que aman les pertenece y que todo lo que temen durará para siempre. Marco Aurelio cuestionaba esta ilusión. Comprendía que lo único permanente es el cambio, y que luchar contra esa verdad solo produce dolor. La sabiduría, en cambio, consiste en aceptar la transitoriedad como parte de la naturaleza del universo. Piensa en las preocupaciones que te consumen hoy, ese problema que te roba el sueño, ese conflicto que te pesa en el pecho, esa emoción que parece interminable. Sin embargo, si observas tu vida con perspectiva, verás que todo lo que alguna vez te oprimió, de alguna manera, pasó. Hubo momentos en los que pensaste que no podrías salir adelante, y sin embargo, sigues aquí. Hubo dolores que parecían infinitos, y sin embargo, se disiparon como humo. Hubo miedos que creías insuperables, y hoy apenas son un recuerdo. Pero cuando estás dentro de la tormenta, olvidas que las nubes siempre se mueven. Olvidas que ninguna emoción, por intensa que sea, permanece para siempre. Marco Aurelio utilizaba esta verdad como un ancla mental. Cuando sentía enojo, se decía a sí mismo que esa emoción también pasaría. Cuando sentía miedo, recordaba que nada es tan definitivo como parece. Cuando enfrentaba decisiones difíciles, mantenía presente que incluso los errores formarían parte del pasado. No lo hacía para minimizar la realidad, sino para ponerla en proporción. Una mente que entiende la transitoriedad se libera de la tiranía del momento presente. Ya no exagera los problemas, ya no confunde lo urgente con lo eterno, ya no se rinde ante emociones que solo están de paso. Tú puedes aplicar esta misma perspectiva en tu vida actual. Cuando algo te afecte profundamente, pregúntate, ¿importará esto dentro de un año? ¿Importará cuando esté cerca del final de mi vida? Estas preguntas no eliminan el dolor, pero lo colocan en su tamaño real. Y ese cambio de escala reduce la carga emocional que sientes. Lo que hoy parece enorme se vuelve pequeño cuando lo comparas con la historia completa de tu existencia. Recuerda que incluso tú cambiarás. No serás la misma persona mañana, ni dentro de un año, ni dentro de 10. Tu cuerpo, tus emociones, tus deseos, tus prioridades, tus miedos, todo se transformará. Resistirse a este hecho es como intentar detener el mar con las manos. Aceptarlo, en cambio, te permite navegar la vida con mayor paz. Te ayuda a valorar más lo que tienes y a sufrir menos por lo que pierdes. Te invita a vivir con gratitud, a reconocer la belleza en los instantes breves y a dejar ir cuando la vida te pide soltar. La muerte, idea que muchos temen,
para Marco Aurelio era simplemente un recordatorio de que la vida no es una posesión, sino un préstamo. Y precisamente porque es breve, hay que vivirla con nobleza, con atención y con serenidad. No para huir del sufrimiento, sino para darle un sentido más profundo a cada experiencia. Cuando entiendes que el tiempo es limitado, dejas de gastarlo en rencores pequeños. Dejas de alimentar resentimientos inútiles. Dejas de aferrarte a egoísmos y exigencias que solo te drenan. Y comienzas a vivir con más conciencia del presente. Esta lección te invita a contemplar la impermanencia no como una amenaza, sino como una fuerza que libera. Nada de lo que sientes ahora es definitivo. Nada de lo que temes ahora es eterno. Nada de lo que posees ahora te acompañará siempre. Y saberlo te permite vivir con ligereza, con valentía y con profunda gratitud por cada instante que tienes. Lección 9. La adversidad no es un castigo. Es tu entrenador personal. Hay días en que la vida parece ponerse en tu contra. Días en los que todo se derrumba, en los que nada sale como lo planeaste, en los que una mala noticia llega detrás de otra como una tormenta que no da respiro. Esos días pesan más que los demás. Te quitan la energía, te quitan la motivación e incluso te quitan un poco de fe en ti mismo. Pero para Marco Aurelio, esos días no eran una señal de mala suerte ni un castigo del destino. Eran un entrenamiento, un desafío que revelaba quién era realmente y quién podía llegar a ser si elegía enfrentarlo con virtud. Imagina al emperador en su tienda de campaña, recibiendo a un mensajero que llega cubierto de polvo y con la respiración cortada. El soldado informa que han perdido territorio en la frontera, que un general ha fallado en su misión y que las tropas enemigas avanzan con más fuerza de la prevista. Los comandantes se miran entre sí, inquietos. Algunos buscan excusas, otros empiezan a discutir, otros quieren reaccionar impulsivamente para compensar el error. Marco Aurelio, por un instante, siente el impacto de la noticia. Siente la presión, la responsabilidad, la preocupación, pero no se deja arrastrar por la emoción inicial. Respira, baja los hombros y piensa, este es el momento exacto para practicar la fortaleza. Esa perspectiva es la esencia del estoicismo. La adversidad no es algo que ocurre en tu contra, sino algo que ocurre para entrenarte. No es un obstáculo arbitrario, sino una oportunidad de demostrar la virtud que llevas dentro. La paciencia no crece cuando todo fluye a tu favor. La paciencia se forja cuando las circunstancias te exigen esperar sin perder la calma. La disciplina no se fortalece en los días fáciles. Se fortalece cuando tienes 1000 motivos para rendirte y aún así eliges avanzar. La valentía no nace cuando todo está bajo control. Nace cuando das un paso adelante a pesar del miedo. Tú también has pasado por adversidades que te dejaron marcado. Momentos en los que sentiste que todo se te escapaba de las manos, que estabas solo, que no tenías fuerzas para seguir. Y sin embargo, aquí sigues. Quizás con cicatrices, pero de pie. Esas dificultades que un día te parecieron insoportables, terminaron revelando una capacidad que no sabías que tenías. Te obligaron a descubrir una fuerza interna que nunca habrías encontrado en la comodidad. Te enseñaron que puedes soportar más de lo que imaginabas y que puedes levantarte incluso cuando no ves el camino. Marco Aurelio no buscaba el sufrimiento, pero tampoco lo evitaba. Sabía que la vida es una prueba constante y que cada golpe tiene una lección escondida. Cuando la adversidad llegaba, en vez de preguntarse ¿por qué a mí?, se preguntaba ¿qué puedo aprender de esto?
Ese simple cambio convertía cada dificultad en un maestro. En vez de sentirse víctima del destino, se volvía protagonista de su propia transformación interior. Adoptar esta visión no significa negar el dolor. El dolor existe y es legítimo. Marco Aurelio también lloró. También sufrió pérdidas. También enfrentó momentos en los que la realidad parecía demasiado pesada. Lo que lo distinguía no era ausencia de dolor, sino su capacidad para transformarlo en crecimiento. Sobre cada herida construía un nuevo nivel de fortaleza. Sobre cada error edificaba más sabiduría. Sobre cada fracaso levantaba una comprensión más profunda de sí mismo. Puedes aplicar esto en tu vida desde hoy. Observa un desafío actual, uno que te pesa, uno que te preocupa, uno que te hace dudar. Escríbelo en una hoja como si describieras un hecho frío y objetivo. Después añade esta frase: esta dificultad es una oportunidad para practicar. Y completa el espacio con la virtud que más necesitas: paciencia, perseverancia, humildad, templanza, disciplina, valentía o claridad. Al hacerlo, conviertes un problema en un ejercicio, un peso en una herramienta, un obstáculo en un maestro. Luego pregúntate: si ya fuera un experto en esta virtud, ¿cómo actuaría hoy? La respuesta no tiene que ser grandiosa. Puede ser un gesto pequeño, una acción simple, una decisión contenida. Lo importante es actuar desde la virtud que quieres fortalecer. Cada vez que lo hagas, aunque sea solo un poco, tu carácter crecerá. La adversidad revela lo que la comodidad oculta. Saca a la luz tu fuerza más profunda y, si se lo permites, moldea tu espíritu con una precisión que la suavidad nunca logrará. No es un castigo, es un desafío, es una oportunidad, es tu entrenamiento personal. Cada vez que eliges enfrentarlo con dignidad, estás construyendo una versión más poderosa de ti mismo. Lección 10. Tu autodominio es un regalo para el mundo. Hay una idea profunda que pocas personas llegan a comprender en su vida. Dominar tus emociones no es un acto egoísta ni un logro que solo afecta tu bienestar interior. Es un servicio, una contribución silenciosa que transforma no solo tu existencia, sino la de quienes te rodean. Cuando Marco Aurelio trabajaba día tras día para dominarse a sí mismo, no lo hacía pensando únicamente en su paz. Lo hacía porque sabía que su estado interior tenía el poder de influir en todo el imperio. Su serenidad era el pilar invisible que sostenía a miles de personas. Imagina al emperador caminando por los pasillos del palacio. Afuera, Roma bulle con problemas, tensiones políticas, demandas constantes, rumores de guerra y discusiones interminables. En el consejo, los senadores levantan la voz, intentan manipular, buscan convencer al emperador de tomar decisiones precipitadas. En medio de ese caos, Marco Aurelio se mantiene firme, no porque sea insensible, sino porque se ha entrenado para no reaccionar desde el impulso. Su presencia calma la sala. Su voz, medida y tranquila, baja el tono de todos. Su autodominio se convierte en una fuerza que ordena el desorden y reduce el miedo colectivo. Esa serenidad no es un accidente. Es el resultado de años de disciplina, reflexión y claridad emocional. El emperador sabía que si perdía el control, arrastraría consigo a todo el imperio. Sabía que una decisión tomada desde la ira podría costar miles de vidas. Sabía que una reacción impulsiva podría desencadenar un conflicto innecesario. Por eso, su dominio personal era un acto de responsabilidad, una forma de cuidar a los demás a través del equilibrio interior. Algo parecido ocurre contigo. Aunque tu entorno no sea un imperio, sí gobiernas un pequeño territorio. Tu hogar, tus relaciones, las personas que te aman,
tus compañeros de trabajo y la energía de los espacios donde te mueves. Cuando tú pierdes el control, ese caos se expande hacia afuera. Las personas que viven contigo sienten el impacto. Tus palabras pueden herir, tus reacciones pueden confundir, tu falta de calma puede encender tensiones que no existían. Pero cuando eliges responder con claridad y serenidad, incluso en los momentos difíciles, algo cambia a tu alrededor. Tu autocontrol se convierte en una luz que guía a otros. Piensa en la última vez que la presencia de alguien calmado te ayudó a recuperar la claridad. Tal vez fue un amigo que te escuchó sin juzgar, o un familiar que mantuvo la compostura cuando todo parecía desbordarse. Esa tranquilidad te sostuvo, te dio perspectiva, te devolvió el equilibrio. De la misma manera, cuando tú eliges mantener la calma, ofreces ese mismo refugio a quienes te rodean. Tu dominio emocional crea un clima de confianza. Ayuda a otros a sentirse seguros. Permite que las conversaciones fluyan sin explosiones innecesarias. Tu paz interior se convierte en un puente hacia la paz colectiva. Marco Aurelio lo comprendía de forma visceral. Cuando estaba frente a tropas asustadas, sabía que su serenidad era tan importante como la estrategia militar. Cuando atendía a ciudadanos que buscaban justicia, sabía que su compostura era la guía moral para quienes tomaban decisiones a su lado. Su autodominio no era solo una virtud personal, era un acto de amor hacia su pueblo, un compromiso con el bien común. Tú también puedes practicar esa forma de liderazgo silencioso. No necesitas un trono ni un ejército. Basta con reconocer que tus emociones dejan huella, que tu actitud puede elevar o hundir el ánimo de otros, que tu fortaleza emocional puede ser el alivio que alguien necesita. Cada vez que eliges no gritar, no reaccionar con violencia verbal, no fomentar el caos, estás protegiendo a quienes te rodean. Les estás mostrando que existe una manera diferente de enfrentar los problemas. Les estás enseñando, con el ejemplo, que la verdadera grandeza no se demuestra con fuerza física ni con palabras fuertes, sino con una mente capaz de mantenerse firme en el momento más difícil. Dominarte a ti mismo es un regalo que entregas sin darte cuenta, cada vez que actúas con templanza en lugar de impulso, cada vez que escuchas antes de responder, cada vez que eliges la comprensión por encima de la reacción inmediata, cada vez que eres un punto de estabilidad en medio del ruido emocional de otros. Esas acciones invisibles son más poderosas de lo que imaginas. La última lección que Marco Aurelio nos deja es esta. Tu autodominio no solo construye tu carácter, construye el mundo que te rodea. Tu paz interior es un acto de servicio. Tu serenidad es una forma de amor, y tu manera de gobernarte a ti mismo se convierte en una guía silenciosa para los demás. Cuando eliges gobernar tu interior, estás ayudando a todos sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Si este viaje te ha ayudado, si en algún momento sentiste que estas palabras hablaban directamente a tus batallas internas, te pido que lo hagas saber. Deja tu me gusta como un gesto de gratitud hacia el esfuerzo que tú mismo has puesto en tu propio crecimiento. Suscríbete para seguir entrenando tu mente, porque este no es el final, es el inicio de un camino más profundo. Cada nuevo video es una nueva lección, un nuevo avance, un nuevo paso hacia tu mejor versión. Y cuando este audio termine, no te quedes aquí. Mira el video que aparece ahora en pantalla. Es la continuación natural de este entrenamiento. Allí encontrarás la próxima pieza que encajará con todo lo que has aprendido hoy, un paso más hacia la mente que deseas construir. Que la fortaleza interior te acompañe, que la claridad te guíe, que la templanza sea tu escudo,
y que cada día te acerque un poco más a ese ser inquebrantable que ya está despertando dentro de ti. Adelante, soldado. El camino continúa.